duro, hermano, con los brujos. Y en ese barrio, varios líderes que pusieron allí, y líderes, hermano, no novatos, líderes de peso, antiguos, hermano. Pero sería casualidad, dirá uno, pero yo no pienso que fuera casualidad. Todos esos líderes, gran parte, hermano, cayeron en pecado, abandonaron a su esposa, se fueron con otra mujer, se les acabó el hogar. Entonces nosotros, los demás líderes que veíamos de lejos ese barrio, decíamos, ese barrio es bravo. Mire que un diácono, y vea, pusieron un diácono, hermano, que un diácono es un hombre firme, amén, hermano. Y ese diácono dejó la esposa y se fue con otra. Pusieron después a uno que era llamado al santo ministerio también, tenía perfil de pastor, también cayó. Pusieron a otro hermano también, diácono también. Y todos los líderes decíamos, no, ese barrio que se lo den a otro, a mí no. Pero cuando llegó el tiempo, hermano, me mandaron a mí para allá. No, que el hermano John Freddy García le toca Mercadito, Guajiro y San Martín. Y mi expresión fue esta, yo dije, me mandaron a predicar a Sodoma y Gomorra. Hermano, pero uno se mantiene, amén. Y bueno, Señor, si me vas a poner acá, me vas a dar la fuerza y la capacidad para salir aquí adelante. Yo no quiero fracasar mi vida cristiana, mucho menos mi hogar y mucho menos faltarte a ti. Amén. Hermano, y nos íbamos, me entregaron un grupito como de 5 hermanos. Pero cuando vinimos a ver ya habíamos 30, gloria al Señor. Se unieron un grupo de jóvenes preciosos, hermano, a servirle al Señor en ese barrio. Y comenzamos allá a predicar y a servirle al Señor. Y un día cualquiera me tocó enfrentar una batalla que nunca había enfrentado. Como les digo, si no eres capaz de soportar acá la burla del que te está burlando en la iglesia, ¿cómo vas a soportar cuando te toque con los de afuera? Cuando la gente comienza a criticar, ¿cómo te vas a parar en la raya? Si no oras por tu familia y no oras por los hermanos de la iglesia, ¿cómo vas a hacer para enfrentarte cuando te toque enfrentar demonios, espíritus y brujería? ¿Cómo vas a hacer? Entonces, llegué a una casa y había una señora y le dije, vecina, le invito a culto esta noche. Y ella me dijo, no, yo no puedo ir, estoy enferma. Yo le dije, ¿y eso? Dijo, bueno, siéntese y le explico. Y ella comenzó a explicarme que había nacido en la iglesia, bueno, desde niña la llevaban a culto, su abuelita la llevaba a culto. Pero cuando llegó a la adolescencia, vino el diablo a tentarla. Por la falta de dinero, ella se fue con un hombre. Eran unos 4 o 5 en esa casa y la abuelita no daba abasto para la comida. Y llegó un hombre con plata y le dijo, mija, váyase conmigo que yo la pongo a vivir bien. Y ella como de 15 o 14 añitos se fue con ese hombre. Lo terrible es que este hombre era de los que venden droga para Estados Unidos, narcotraficante. Y ella, una peladita que inocente, que lo que hacía era ir a culto, no sabía más nada de la vida. Y aparte de todo, el hombre también, como toda esta gente, hermano, manejan la hechicería para que la policía no los atrape. Entonces, aparte de que era narcotraficante, también era brujo. Eso fue lo que ella me contó. Y ella me dice, pastor, y no era cualquier brujo, era un brujo bravo. Porque muchas veces le cayó a la casa, a la policía, el ejército, la DEA, hermano, le cayó todo combinado, fiscalía. Y él ahí en la casa. Pero cuando entraba el ejército, lo que fuera, nunca lo encontraban. Siempre salían de allí sin el hombre. Y era porque él tenía un hechizo que él, siempre que llegaba a la casa, se quitaba toda la ropa. Él quedaba desnudo completamente y en la casa siempre paraba, era en toalla. Y cada vez que caía la ley, él se quitaba la toalla y se recostaba a una pared y ahí no lo veían. Dice que ahí pasaban por el frente de él. Él se burlaba de ellos, se reía. Amén. Jeremías capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Jeremías capítulo 12,
versículos 1 y 2. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre tus juicios. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Diga gloria a Dios. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, vivimos en tiempos en los que la aparente prosperidad de los impíos y el sufrimiento del justo generan en el corazón del creyente una tensión espiritual. Muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando el mal triunfa? ¿El justo es afligido y el perverso es alzado? Esto no es una inquietud moderna, sino es una batalla milenaria en el alma humana. A lo largo de las escrituras, hombres justos como Asaf, Habacuc y Job y Jeremías plantearon este mismo dilema ante el trono de Dios. Por eso en el capítulo 12 del profeta Jeremías nos revela una conversación íntima y audaz entre un siervo fiel y su Dios. Jeremías no es irreverente, es sincero, enfrentando la injusticia social, diciéndole al Señor: mira la burla de tus enemigos y el aparente silencio divino. Y Jeremías se atreve a cuestionar, pero lo más glorioso es la respuesta que Dios le da. Dios no le explica el por qué los malos prosperan, sino que más bien le lanza un desafío y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de caballos? En otras palabras, lo que has vivido es solo un entrenamiento. Yo te llamo para cosas más grandes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere enseñarnos en esta mañana, no porque el impío es prosperado, sino porque Dios permite que uno vea esas cosas. Amén. Y porque pase por ellas. Y es para darnos algo mejor. Amén. Para que el hombre entienda que Dios lo está capacitando para cosas más grandes y sublimes. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías lo primero que hace es reconocer la justicia divina. Él dice: justo eres, oh Jehová, para que yo pelee contigo. Amén. O sea, yo no puedo directamente ponerme a pelear con Dios, a tener palabras con Dios, porque Él sabe todas las cosas y Él sabe qué es bueno y qué es malo. Amén. Y si Él permite que el impío y el injusto reine, por algo será. Amén. Yo siempre he dicho, hermano, que cada país tiene el presidente que se merece. Amén. El pueblo es el que elige el presidente y después está quejando. Amén. Pero cuando llegan las elecciones, no eligen bien. Entonces después le echan la culpa a Dios. Pero cada país tiene el presidente que se merece. Amén. Entonces Jeremías reconoce la justicia divina y dice: no puedo, pero tampoco puede callar esa inquietud. Y le dice: Señor, yo tengo una queja honesta. Tengo una pregunta profunda. Mire que no es de ahora, eso es de mucho tiempo atrás. ¿Por qué permites que el impío florezca mientras el justo sufre? ¿Por qué, Señor, los que nos guardamos para ti, los que te servimos, los que estamos en tus caminos, tenemos que pasar por tantos problemas y dificultades? Mas sin embargo, al malvado, al que no te adora, al impío y al perverso, a ese los mantienes en alto, Señor. Y no solamente Jeremías, también lo vimos días atrás. Asaf, el salmista, también lo describe. Él dice en el Salmo 73:3: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y Job también, en 21:7 de Job, dice: ¿por qué viven los impíos? Se envanecen y aún crecen en riquezas. Mire que hasta el mismo Job hace esta pregunta: Señor, pero ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué se envanecen? ¿Por qué crecen? ¿Por qué les va bien?
Y no solamente él, Habacuc, hermano, Habacuc, en el capítulo 1, el verso 13 dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío al más justo que él? Entonces, mire, hermano, que es una queja recurrente de varios hombres de Dios en la Biblia. Que Dios le dice, que los hombres de Dios le dicen, Señor, pero ¿por qué tiene que ser las cosas así? Oye, hermano, parece algo tremendo, ¿ah? Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué al impío y al malvado le va bien y a tus hijos muchas veces nos va mal? Entonces la queja no es siempre incredulidad, no es siempre incredulidad. A veces es una oración sincera que sale del corazón que no entiende. Amén. No, muchas veces, hermano, no es que esté quejando con Dios, es que está siendo sincero. Amén. Pero Dios mío, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Pero Señor, si yo te sirvo, si yo te soy fiel, y uno se examina y uno dice, bueno, Señor, tal vez sí he tenido algunos errores, pero como el que hace el malvado y el impío, no. Yo no he mandado a matar a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no le he quitado a la mujer a ninguno, yo no paro bebiendo en las cantinas. ¿Por qué me tiene que ir de esta manera? Y Dios ante eso, hermano, no responde. Pero sí explica qué quiere hacer Dios con nosotros. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. En Jeremías 12:2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías percibe que el éxito de los impíos es resultado de una siembra que Dios permitió, pero ese fruto es engañoso, porque sus corazones están lejos de Dios. Hermano, y el hombre puede tener muchas riquezas y todo lo que quiera, pero si Dios no está en él, su vida es un completo infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Somos testigos y a muchos nos ha tocado experimentar o conocer gente que tienen riquezas, pero no tienen tranquilidad y no tienen paz. No tienen amor en su vida. Nadie los quiere, todo el mundo los detesta, le tienen fastidio. En cambio nosotros, hermanos, primero que todo tenemos a nuestro Dios que siempre está con nosotros y no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Su amor está con nosotros y hay una iglesia preciosa que también nos tiene cariño, aprecio, que está aquí, bendito sea su nombre, para también ayudarnos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En Proverbios capítulo 11, verso 21. El predicador dice, tarde o temprano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos será librada. Oiga, Proverbios 11, 21. Tarde o temprano, el malo no quedará sin castigo. Hermano, uno ve gente que se acostumbra a la maldad, a la perversidad, pero de que le llega, le llega. Amén. Ellos pueden vivir, hermano, con sus cosas y meterse donde quiera, ocultarse debajo de las piedras, hacer cuevas y meterse por allá, pero de que le llega el castigo, le llega. Ahí estamos viendo un ejemplo claro de estos asesinos de Hamás, que agarraron y masacraron un poco de israelitas, entre ellos niños inocentes, hermano. Porque un niño es un ser inocente, que no conoce de guerra, que no tiene la culpa de que el uno sea palestino y que el otro sea israelí. ¿Qué culpa tiene un niño recién nacido de una guerra que sus padres o sus antiguos empezaron? Y agarrar y masacrar a estos niños de esta manera tan terrible como lo hicieron estos asesinos, y burlarse y reírse y violar a las mujeres. Y ellos pensaron que eso iba a quedar así. Ay, hermano, la Biblia lo dice, tarde o temprano el malo no quedará sin castigo. Y ahora entonces están, ay, que mire que las Naciones Unidas, que los derechos humanos, que yo no sé qué. Ah, ahora sí los derechos humanos de ellos y los derechos humanos de los que mataron, ¿qué? Al malo le llega su castigo.
Ahora aguanten, amén. ¿Y sabe qué dice la escritura? Tarde o temprano al malo le llega su castigo, mas la simiente del justo será librada. Bendito sea su nombre, amén. Porque Dios agarrará al malo como el que está deshiervando, vea, pa. Y ahí comienza a crecer el justo, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces el silencio de Dios también nos habla. Amén. En Jeremías capítulo 12, versículos 3 y 4, dice: mas tú, Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero. Señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo del campo? Por la maldad de los que en ellos moran. Perecieron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Entonces, Dios ante este clamor no dice nada. Jeremías clama por un juicio inmediato, pero Dios se queda callado. Y ese silencio se manifiesta en que Dios está metiendo en un proceso de formación al profeta. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando la gente se levanta contra usted o contra mí, es que Dios nos está metiendo en un proceso. Amén. Nos está perfeccionando. Y necesita esos malos. Porque si le preguntamos, Señor, ¿por qué los malos existen? Entonces tendríamos que preguntarnos, Señor, ¿por qué existe Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Si no es de destruir, de matar y acabar, de hacer caer a los hijos de Dios. Pero hermano, ¿cómo haría entonces el Señor para distinguir quién en realidad lo ama de corazón o no? Porque fácil es decir con la boca, Señor, yo te amo. ¿Es así o no es así? Fácil es decir, Señor, tú eres lo más grande y lo más lindo. Fácil es decir, Señor, qué bueno eres conmigo cuando tenemos el estómago lleno y cuando la nevera está full y cuando hay dinero en el bolsillo. Es fácil decir, yo amo a Dios. Pero cuando viene el problema, viene la angustia, viene la persecución, viene la calamidad, ¿será que también somos capaces de decir, Dios, yo te amo a pesar de todas estas cosas? Por eso Dios permite que el malo prospere y por eso Satanás todavía no ha sido castigado, porque Dios aún el malo le sirve. Amén. Aunque no le guste, Dios llama a todos sus ángeles por su nombre y todos corren y se presentan, entre ellos el mismo diablo. Que Dios lo va a destruir, sí, lo va a castigar, pero él todavía lo tiene. ¿Para qué? Para pulir a su iglesia. Amén. El diablo mete a la iglesia en pruebas, mete a los cristianos en dificultades, los mete en tentaciones, pero Dios los va protegiendo y lo que va sacando es un hijo de Dios cada día más parecido a Jesucristo. Que aunque fue tentado por el diablo, que aunque el diablo lo castigó, que aunque el diablo lo insultó, que aunque el diablo lo llevó a la muerte, se mantuvo, gloria sea su nombre, y no pecó, gloria sea a él. El día que el Señor levante la iglesia es porque ya hemos sido perfeccionados. Y el diablo quedará viendo un chispero y el malo también quedará viendo un chispero, porque estaremos en gloria con el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces, Jeremías, al ver, hermano, cómo la gente se burla de él, cómo lo castigan, cómo lo maltratan, no le creen, pues hermano, él hace una oración con rabia. Señor, tú me conoces, probaste mi corazón para conmigo, arrebátalos como ovejas para el degolladero, señálalos para el día de la matanza. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo estará la tierra desierta y marchita la hierba del todo el campo por la maldad de esta gente? Y Dios no le dice nada, pero es que Dios está moldeando al profeta. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el Señor nos las pone, hermano, con un ejemplo
claro. Amén. Un ejemplo para que nosotros entendamos que las cosas que nos suceden y Dios las permite es porque Dios quiere perfeccionarnos a través de una pequeña disciplina. Amén. Y dice, si usted ve que su hijo va por el mal camino, no le va a corregir. Amén. Si usted ve que el niño está haciendo las cosas mal, usted no le corrige. Bueno, los padres que somos responsables y que amamos a nuestros hijos, nos tocó un día corregirlos. Y hablo en tiempo pasado porque los míos ya son adultos. Amén. Pero a los padres que están formando niños, hermano, tiene que corregirlo con todo el dolor de su corazón. Con todo el dolor de su alma tiene que corregirlo. Y usted no puede permitir que el trabajo se interponga en esa disciplina. Y no puede permitir que los amigos o los familiares o la abuela o la tía se interpongan en esa disciplina. Porque las abuelitas muchas veces cuando el papá va a corregir el hijo o la mamá va a corregir el hijo, la abuelita, ¡ay, no le pegue a mi nené! ¡Ay, no lo castigue! ¡Ay, no es que! Hermano, necesita ese castigo. Hoy estamos viendo jóvenes que por no tener ese castigo a tiempo, su vida es un desastre. Jóvenes que crecieron o nacieron dentro de la iglesia, pero en su casa lo que hubo fue una sobreprotección, mucho amor y todo lo que decía el niño así se hacía. Y hoy en día esos muchachos no tienen barreras emocionales y piensan que todo lo que ellos hacen está bien, así sea malo. Y si no se lo aplaude la sociedad, entonces tomo la elección de suicidarme. Tremendo. O sea, uno tiene que aplaudirle hoy en día a muchos jóvenes que sean malandros, que agarren y maten, destrocen, que consuman droga, que dañen ¿cómo será? Lo público, lo social, los parques, las calles, que hagan de todo, hermano. Y uno no decir nada porque entonces me suicido. Imagínese usted. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Una cantidad de jóvenes caprichosos, hermanos, que los papás prefirieron el trabajo que los hijos y no le pusieron una raya, una disciplina. Y hoy tenemos jóvenes que si no me das el celular que yo quiero, entonces me suicido. Que si no me dejas hacer lo que yo quiero, entonces me suicido. No, hermano. Dios a nosotros nos metió, hermanos, en una disciplina y muchas veces lo ha hecho. Y si lo necesita hacer para salvarnos, lo volverá a hacer. Porque Él no quiere que nadie se pierda alabanzas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en la disciplina es que uno se arrepiente. Amén. Entonces, mi hermano, cuando Dios calla, no es porque se haya olvidado, es porque está formando en el horno invisible del carácter. Amén. Dios está formando personas guerreras y valientes, guerreros que no se van a echar para atrás por ninguna situación que estén viviendo. Amén. Aunque el malo prospere, pero Dios quiere que nosotros pasemos por ese momento para bendecirnos y para formarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Jeremías capítulo 12, el Señor le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Parece algo raro, pero es la respuesta que Dios le da. Ante la queja de Jeremías de por qué los malos prosperan y Dios no los castigue, le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Yo no queda así. ¿Y eso qué, Señor? Bueno, esto es una declaración divina y metafórica, pero es profunda y espiritual. Aquí hay que desglosar ese significado. ¿Qué significa correr con los de caballo? Bueno, en un llamado, es un llamado a un nivel superior, a un nivel de resistencia espiritual. Dios le está diciendo a Jeremías: si lo que has vivido hasta ahora, la oposición de los hombres, burlas y rechazo,
y ya estás disgustado, ¿cómo vas a soportar lo que viene cuando enfrentes pruebas más grandes, desafíos más peligrosos y enemigos más poderosos? Eso es lo que Dios le está diciendo. Mijo, si ya le cansaron a usted las burlas de este pueblo, si ya está cansado de que lo humillen, ¿cómo quiere que lo ponga a hacer descender fuego del cielo? Amén. Sí, porque estaba quejando por unos que estaban burlando. Pero ¿y cuando le manden un ejército a perseguirlo? No, se suicida. Le va a pasar lo del profeta Elías. Ah, Señor, quítame la vida. Hermano, si queremos ver descender fuego del cielo, tenemos que aprender a pasar las pruebas. Amén. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pararnos firmes en la raya. Alabanza a su nombre. Porque Dios está formando cristianos con carácter. Amén. Entonces Dios le dice, mijo, si lo alcanzaron los de a pie, imagínese cómo será la carrera con los que andan en caballo. Tienes que aprender a soportar la burla. Tienes que aprender a soportar el desafío. Tienes que aprender a que la gente te humille por causa del evangelio. Tienes que aprender a pararte en la raya en el colegio. Tienes que aprender a pararte en la raya en el trabajo. Tienes que aprender a pararte en la raya donde sea, porque te estoy probando. Quiero ponerte en algo más grande. Alabanzas a su nombre. Por eso no te canses. Amén. ¿Quiénes son los que corren con caballos? Los que enfrentan persecución y no retroceden. Los que sirven a Dios aunque no entienden todo. Los que soportan la traición, el abandono, enfermedad, escasez o rechazo sin abandonar su fe. Los que Dios capacita para caminar en dimensiones espirituales donde otros se rinden. Alabanzas al nombre del Señor. A mí me tocó, hermano, enfrentar un barrio pero terrible. Mercadito Guajiro y San Martín, hermano, allí en Maicao. Todavía es un barrio difícil porque es un barrio de consumo, de mucha drogadicción, mucho consumidor de droga, pero también prostitución y también vandalismo, hermano. Usted en ese barrio encuentra lo peor. Y lo triste, hermano, es que ya habían puesto líderes en ese barrio, pero también es un barrio duro con la hechicería, duro, hermano, con los brujos. Y en ese barrio, varios líderes que pusieron allí, y líderes, hermano, no novatos, líderes de peso, antiguos, hermano. Pero sería casualidad, dirá uno, pero yo no pienso que fuera casualidad. Todos esos líderes, gran parte, hermano, cayeron en pecado, abandonaron a su esposa, se fueron con otra mujer, se les acabó el hogar. Entonces nosotros, los demás líderes que veíamos de lejos ese barrio, decíamos, ese barrio es bravo. Mire que un diácono, y vea, pusieron un diácono, hermano, que un diácono es un hombre firme. Amén. Hermano, y ese diácono dejó la esposa y se fue con otra. Pusieron después a uno que era llamado al santo ministerio también. Tenía perfil de pastor. También cayó. Pusieron a otro hermano también. Diácono también. Y todos los líderes decíamos, no, ese barrio que se lo den a otro, a mí no. Pero cuando llegó el tiempo, hermano, me mandaron a mí para allá. No, que el hermano John Freddy García le toca Mercadito Guajiro y San Martín. Y mi expresión fue esta. Yo dije, me mandaron a predicar a Sodoma y Gomorra. Hermano, pero uno se mantiene. Amén. Y bueno, Señor, si me vas a poner acá, me vas a dar la fuerza y la capacidad para salir aquí adelante. Yo no quiero fracasar mi vida cristiana, mucho menos mi hogar y mucho menos faltarte a ti. Amén. Hermano, y nos íbamos, me entregaron un grupito como de 5 hermanos. Pero cuando vinimos a ver ya habíamos 30, gloria al Señor. Se unieron un grupo de jóvenes preciosos, hermano, a servirle al Señor en ese barrio. Y comenzamos allá a predicar y a servirle al Señor. Y un día cualquiera me tocó enfrentar una batalla que nunca había enfrentado. Como les digo,
Si no eres capaz de soportar acá la burla del que te está burlando en la iglesia, ¿cómo vas a soportar cuando te toque con los de afuera? Cuando la gente comienza a criticar, ¿cómo te vas a parar en la raya? Si no oras por tu familia y no oras por los hermanos de la iglesia, ¿cómo vas a hacer para enfrentarte cuando te toque enfrentar demonios, espíritus y brujería? ¿Cómo vas a hacer? Entonces, llegué a una casa y había una señora y le dije, vecina, le invito a culto esta noche. Y ella me dijo, no, yo no puedo ir, estoy enferma. Yo le dije, ¿y eso? Y dijo, bueno, siéntese y le explico. Y ella comenzó a explicarme que había nacido en la iglesia, bueno, desde niña la llevaban a culto, su abuelita la llevaba a culto. Pero cuando llegó a la adolescencia, vino el diablo a tentarla. Por la falta de dinero, ella se fue con un hombre. Eran unos 4 o 5 en esa casa y la abuelita no daba abasto para la comida. Y llegó un hombre con plata y le dijo, mija, váyase conmigo que yo la pongo a vivir bien. Y ella como de 15 o 14 añitos se fue con ese hombre. Lo terrible es que este hombre era de los que venden droga para Estados Unidos, narcotraficante. Y ella, una peladita que inocente, que lo que hacía era ir a culto, no sabía más nada de la vida. Y aparte de todo, el hombre también, como toda esta gente, hermano, manejan la hechicería para que la policía no los atrape. Entonces, aparte de que era narcotraficante, también era brujo. Eso fue lo que ella me contó. Y ella me dice, pastor, y no era cualquier brujo, era un brujo bravo. Porque muchas veces le cayó a la casa, a la policía, el ejército, la DEA, hermano, le cayó todo combinado, fiscalía. Y él ahí en la casa. Pero cuando entraba el ejército, lo que fuera, nunca lo encontraban. Siempre salían de allí sin el hombre. Y era porque él tenía un hechizo que él, siempre que llegaba a la casa, se quitaba toda la ropa. Él quedaba desnudo completamente y en la casa siempre paraba, era en toalla. Y cada vez que caía la ley, él se quitaba la toalla y se recostaba a una pared y ahí no lo veían. Dice que ahí pasaban por el frente de él. Él se burlaba de ellos, se reía. Y no lo veían, no lo veían. Entonces no era un brujo cualquiera, sabía. Y ella aprendió con él brujería, después de ser una peladita criada aquí en la iglesia. La cuestión fue que el diablo, hermano, al que le sirve le paga mal. Y por allá en México, esa gente lo mató. Los narcotraficantes de México, sus mismos socios, lo mataron. Y vinieron y le quitaron todas las posesiones a la viuda, a la muchacha. Con ese hombre tuvo 3 hijos. Le hizo 3 hijos a ese hombre. Y los otros narcotraficantes socios de él le quitaron todo. Solamente le dejaron los hijos. Entonces ella, al verse que sin plata, sin marido, sin trabajo, sin nada, pues comenzó a trabajar en lo que el marido le enseñó en brujería. Y estando en esa vida de brujería y prostitución, se ganó 2 hijos más. Ahora eran 5 los que tenía. Y un día se puso a enamorarse del marido de una bruja que era más fuerte que ella. Y a la otra bruja no le gustó mucho la idea que le quitara el marido. Y le mandó una brujería en una comida, un hechizo allí. Y esa señora se lo comió así. Y empieza con ese flujo de sangre y flujo de sangre. Todo el tiempo, todo el día, todos los meses. No se le paraba flujo de sangre. Iba a los médicos y los médicos, no, es que usted está no sé qué. Le mandaban medicamentos de cuanta clase, pero eso no le paraba. Entonces ella me dice, hermano, vea, y cada vez, cuando eso todavía no era pastor, me dice, hermano, vea, y ahorita tengo ahí un hombre, o sea, enferma y todo, pero tenía marido. Y dice, pastor, y yo aquí lo que hago para medio sostener la familia es hacer unas empanadas y una limonada. Y con eso, ese hombre sale a vender y muchas veces la plata se la gasta jugando billar. Y nos quedamos aquí sin plata. Y lo que comen mis hijos, las primeras 5 empanaditas que hago en la mañana, un poquito de jugo
Y de ahí no se come más nada, hermano. ¿Cómo hace uno ahí? Ahí es donde Dios, hermano. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Bueno, oramos por esa señora. Yo le comenté al pastor, le hicimos una compra, un mercadito, se le llevó. Pero hermano, es que ella no necesitaba un mercado, necesitaba era que Dios la liberara. Amén. Y eso ya no depende de uno ni de los médicos, depende del poder de Dios. Entonces, estaba en el comité de jóvenes en ese tiempo y hablé con el comité y fuimos y traímos, en un carro trajimos a la señora al culto. Eso fue un sábado en la noche. Y esa noche predicó un hermano, un joven de la iglesia. Y esta señora, como pudo, hermano, porque no podía casi ni caminar, uno la veía hacer el esfuerzo para pararse de esa banca. Y se paró como pudo. Y vino al altar y se arrodilló. Y ahí es donde Dios dice, bueno, aquí vas a comenzar a correr con los de a caballo. Aquí es donde vas a probar algo diferente. Aquí es donde te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Y escucho una voz atrás mía que me dice, ora. Ora por esa señora. Ora. Hermano, y a veces uno es así. Uno dice, Señor, pero ya oraron por ella. Y Dios dice, vaya y ore por ella. Y yo, bueno, Señor, pero ya oraron. Que vaya y ore. Vea, hermano, ya había orado otra persona, pero es que Dios al que quería es el que Él quiere. Amén. Es el que Él quiere. Porque Dios te dice, ahora vas a correr con los de a caballo. Esta prueba es para ti. Amén. Esta victoria es para ti. Este testimonio es para ti. Este mensaje es para ti, no es para el otro. Vaya y ore. Amén. Y yo cuando sentí ya esa voz más fuerte que me dijo, vaya y ore, yo me fui enseguida y le puse las manos en la cabeza. Y cuando la agarré por la cabeza a orar por ella, me pasó algo que nunca se me ha olvidado, hermano. Y es que yo no me podía despegar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, hermano, de que esté orando por alguien y quiera soltarse y no puede. Yo cuando sentí que me quedé pegado, yo traté de quitar las manos y no podía. Y bueno, ¿y aquí qué pasó? Y en medio de eso invoqué el nombre de Jesús. Invoqué el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y pasa algo todavía más hermoso, que es que yo siento que me caen rayos en la cabeza y me pasan por los brazos y le llegan a la cabeza a ella y ella se estremece. Y yo me quedé así, como con miedo y a la vez asombrado. Yo, ¿y esto qué es? E invoco otra vez el nombre de Jesucristo y vuelve y pasa lo mismo. Uno dice, Dios santo, ¿y esto qué es? Que le caiga a un hermano como un rayo así en la cabeza, que le grifen a uno todos los vellos del cuerpo y pasen por los brazos y caigan allá en la cabeza, señora. Eso es algo tremendo. Uno queda así, Dios mío, ¿esto qué es? Y que no se puede uno despegar, que uno quiere y no puede. Lo que le queda es invocar el nombre de Jesucristo y más nada. E invoco otra vez el nombre del Señor Jesús, hermano. Y eso era algo tremendo lo que estaba pasando allí, porque es que la señora se desmaya. La señora se desmaya. Es que lo que le estaba cayendo era de verdad. Era algo del cielo, era algo que, hermano, le estaba liberando. Y ella se desmaya. Y cuando un hermano ve que se está cayendo la señora, se viene y la agarra para que no se caiga. Y yo la tenía todavía agarrada. Y entonces invoco otra vez el nombre de Jesucristo. Y cuando invoco el nombre de Jesús, esta señora expulsa, vomita, saca lo que la estaba matando. Y enseguida el flujo de sangre se le detiene y queda sana en el nombre de Jesús. Eso sucedió allá en el barrio donde muchos cayeron. Porque Dios muchas veces lo pone a uno, vaya, que va a correr con caballos. Donde otros han fracasado, tú vas a triunfar. Donde otros no han podido, vas a ver la gloria. Donde otros han dicho, yo no voy, yo te voy a usar a ti con poder. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y esta señora se bautizó en el nombre de Jesús, no solamente ella, sino también sus hijas. Tenía 3 hijas adolescentes, se bautizaron, hermano, y lo más lindo es cómo Dios empieza a usar a esta señora. Porque esta señora sabía guayunaiki, esta señora sabía hablar guayunaiki, ella era mestiza.
Y a mí me tocaba también ir a predicar a una ranchería, pero muchas veces cuando nos metíamos allá en la ranchería de bien adentro, esos guayú no sabían hablar español. Entonces, ¿cómo hacía yo para predicarle la palabra? Entonces me iba con la hermana y otro grupo. Yo le decía, hermana, usted traduzca. Y la hermana comenzaba a traducir. Y cuando la hermana traducía, esos indígenas se entregaban al Señor. Pero después ya le dije, hermana, hoy va a predicar eso usted. Amén. Y va a predicar lo que el Señor hizo con usted. Cómo Dios la liberó. Hermano, y Dios comenzaba, esa señora, yo no sé qué era lo que estaba hablando en Guayunaiki, pero esa señora comenzaba a predicar. Y cuando venía a ver, hermano, esos indígenas hablando en otra lengua en el nombre del Señor, entregándose a los pies de Jesucristo. ¿Cómo Dios comenzó a usar a esta mujer? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos puso a correr con los de caballo. Alabanzas a su nombre. Porque Dios, hermano, nos prepara y nos capacita a través de la prueba. Ese aplauso con más vida al Señor. Yo quiero que imagines que estás entrenando para una carrera a larga distancia. Y al principio empiezas a correr con gente normal, con los de a pie, y te cuesta. Pero el entrenador te dice, esto es solo el comienzo. Si no resistes ahora, ¿cómo competirás mañana con los atletas élite? Con los que corren con caballos. Imagínese Dios lo que está diciendo. Dios habla a Jeremías y nos habla también a nosotros. Y nos dice, lo que estás enfrentando es la base. Amén. Te estoy preparando para alturas más grandes, para guerras espirituales más intensas, para victorias más gloriosas. Amén. José corrió con caballos cuando fue vendido y olvidado y encarcelado, pero terminó como gobernador de Egipto. Génesis 41. David corrió con caballos cuando enfrentó a Goliat, a Saúl, a sus enemigos y aún a su propio hijo Absalón. Bendito sea su nombre. Pablo corrió con caballos al enfrentar cárceles, latigazos, naufragios, traiciones y aún la muerte. Y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Primera, segunda Timoteo 4:7. Alabanzas a su nombre. Dios no quiere que corras solamente en lo común. Amén. Solamente de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia. No, Señor. Dios no solamente quiere que prediques acá. Dios no solamente quiere usarte aquí con los de la iglesia. Dios quiere usarte con gobernadores, con presidentes, con alcaldes, con concejales, con médicos. Dios quiere ponerte a correr con los de a caballo. Dios quiere enfrentarte a ti con un médico. Como me ha tocado muchas veces cuando el médico dice, no hay nada que hacer. Dios dice, un momentico, espere. John, vaya, ore por él. Hermano, y usted sabe lo que es enfrentarse a la medicina. Pero enfrentarse con Dios, hermano, es lo más lindo que hay porque uno ve el resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no te canses en este momento que estás viviendo. No pienses que Dios te ha olvidado. No pienses que Dios ya no te ama. Dios te está capacitando. Amén. Dios te está llamando a una resistencia espiritual, a una madurez emocional, pero también a que tengas una velocidad sobrenatural para que puedas hacer la obra del Señor. No se trata de vivir en lo natural. Fuiste diseñado para correr con caballos en lo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Amén. Dios no responde a la pregunta de Jeremías, sino que lo reta y le dice, no te estoy preparando para la mediocridad, sino para una carrera de alto nivel. Amén. En Isaías capítulo 40, verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria sea el nombre del Señor.
En 2 Timoteo capítulo 2, verso 3, también nos dice el Señor, tú, escucha, tú, amén, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mi amado, Dios no te está debilitando, nos está entrenando para correr una carrera que algunos han quedado atrás. Es un llamado que Dios nos está haciendo y no es un llamado común. Tampoco es un proceso común. Es algo que Dios nos está llamando para lo sobrenatural, para lo grande. Y nos pide que tengamos paciencia y que nos paremos en la raya. Que pronto vamos a ver tanto el castigo de los malos y de los impíos, pero también vamos a ver su gloria. Oh, bendito sea su nombre. También vamos a ver la mano de Dios. Porque vamos a correr con los de caballo y vamos a ganar la meta. Vamos a estar de pie en esta noche. Todos los hombres de Dios, hermano, le tocó enfrentarse a batallas imposibles. A Moisés le tocó enfrentarse a Faraón y a todo su ejército. Por eso en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Porque el Señor, hermanos, te tiene para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen conmigo que el Señor? ¿Cuántos quieren correr esta carrera preciosa? Aquí está el Señor en esta noche. ¿Quién quiere venir al altar y decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto a lo que me pongas, en el nombre de Jesús? Dios te está llamando para cosas grandes, pero tú estás mirando la leve tribulación que te ha llegado y ya quieres morirte. No es tiempo de que te rindas, no es tiempo de que digas, Señor, ya no puedo más. Es tiempo de que digas, Señor, gracias por capacitarme y por prepararme para cosas más grandes y sublimes. Porque tú, Señor, no me has llamado para una carrera de corto plazo, me has llamado para una carrera a largo plazo. Y yo necesito, Señor, que me ayudes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y está el Señor en esta mañana. ¿Quieres vencer en el nombre de Jesucristo? ¿Quieres ver la gloria en el nombre de Jesús? No te rindas. No te rindas. Te preguntas, Señor, pero ¿por qué a mí me toca esto, Señor? ¿Por qué a mí? Bueno, como le dijo el Señor a Jeremías, si te cansas corriendo con los de a pie, ¿cómo será si corrieras con los de a caballo? Si Dios te dice, si estás pasando por esta dificultad es porque te estoy preparando para algo mejor. Pero necesito que tengas bases y experiencia, porque sin experiencia uno fracasa. Si uno no tiene experiencia con Dios, cualquier prueba se lo lleva a uno. Pero cuando uno tiene la experiencia con Dios, cuando ya ha corrido con el Señor, cuando ya uno ha visto la gloria de Dios en medio de la dificultad, oiga, no hay cosa que lo ataje. No hay problema que me eche atrás. Maravilloso Rey de gloria, poderoso Cristo amado, te doy gracias, Señor Jesús. Y te ruego, Dios mío, por tu iglesia, Padre Celestial, que seas tú, Padre Santo, ayudándonos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, mi Rey soberano. Porque tú eres grande, Señor, tú eres grande, mi Rey. Tú eres maravilloso, mi Cristo amado. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos.